Gloria a Dios. Hermanos, aquí vamos a empezar la predicación de esta mañana y el título es el resumen de lo que queremos hablar, de lo que vamos a aprender el día de hoy. El título es largo, vamos a ver si ustedes lo recuerdan. Una preparación completa para marchar hacia la tierra prometida. Amén, amén. Sí lo recordamos. Vamos a hablar de una preparación, pero una preparación no a medias, porque Cristo nunca dejó nada a medias. Todo lo que empezó, lo terminó. Y en una ocasión, ¿verdad?, estaba fuera de Jerusalén y dice la Escritura que se determinó estar en Jerusalén y el Señor sabía que lo iban a crucificar, porque esta era su misión. Para esto vino al mundo. Padre mío, a esto me has enviado, a morir para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, Jesús nunca dejó nada a medias. Todo lo que empezó, lo completó. Y nosotros, que somos sus discípulos, que seguimos su ejemplo, también, hermanos, debemos hacer lo mismo. Tenemos que, todo aquello que empezamos, lo debemos terminar. Y si hoy domingo, hermanos, decidimos venir a este lugar, ahora, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, entonces lo que empezó ahora, lo tenemos que concretar, lo tenemos que llevar a la práctica. Cuando salgamos de este lugar, no lo tenemos que olvidar, ¿ok? Tenemos que recordarlo, porque venimos y comenzamos, pero si nos vamos y se nos olvida, entonces el asunto no estuvo completo. ¿De acuerdo, hermanos? Ok. Este mensaje está inspirado en los episodios de Números capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Esta porción de la Escritura habla acerca del momento en que ya el pueblo de Israel recibió toda la instrucción que Dios le debía de entregar para poder entrar a la tierra prometida. Así que Israel, libertado de Egipto y camino al desierto 50 días al pie del Sinaí, recibiendo en la gloria de Dios la palabra de Dios, ahora ya teniendo la instrucción, ahora siendo hijos, que equivale a ser discípulo, siendo hijo porque el Padre le da la educación, ¿sí? El Padre le da la educación, le da la palabra, lo instruye, hace pacto, y ahora el pueblo de Israel tiene todo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora sigue la práctica. Ahora sigue el movimiento. Ya estás listo, Israel, y de aquí hacia adelante la Biblia nos va a contar cómo en algunos meses ellos van a llegar a la frontera de la tierra de Canaán. Y ustedes saben lo que sucedió después de esto. Si la Biblia, hermanos, se hubiera pausado aquí y Moisés hubiera dicho: bueno, todo esto es algo ideal, parece un cuento de hadas, es algo soñado, en que Dios rescató al pueblo, abrió el mar, lo cruzó en el desierto, columna de fuego, nube de día, columna en la noche, y bueno, Dios, todo lo que estuvo haciendo hasta este momento, la gloria de Dios, la nube, el fuego, el humo, el trueno, el temblor, no, algo impresionante. Ahí estuvo Dios y Dios dijo que nos metería. Y nosotros ya estamos a la puerta, estamos allí en la orilla, ya en la frontera. Terminemos aquí y digámosle al mundo que todo estuvo perfecto, que todo fue algo soñado. Nosotros tal vez a la lectura diríamos: ¿cómo hizo Dios todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo hizo Dios todo esto tan maravilloso? Y sí, es que sí lo hizo. Sin embargo, como hablamos de una preparación completa, como hablamos de un aspecto completo, es necesario y fue necesario, hermanos, que la Biblia nos contara el resto de la historia.
¿Cuál es el resto de la historia? El resto de la historia es de lo que yo quiero compartirles hoy. ¿Okay? Que un pueblo que ya recibió la teoría, ahora tiene que llevar la práctica. Un pueblo que ya recibió la visión, ahora tiene que ir a la acción. Un pueblo que ya se le mostró el ideal, ahora tiene que actuar en la realidad. Entonces, hermanos, como introducción, quiero platicarles lo que hoy, ahora, en estas horas, está sucediendo en la tierra de Israel. Cuando, hermanos, vemos la ofensiva israelí ante la amenaza de su existencia de parte de Irán. Irán, un pueblo, hermanos, que está construyendo bombas atómicas y que la única finalidad que tiene es enviarlas a la tierra de Israel para eliminar por completo al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, estas circunstancias son noticias globales. El mundo entero está observando cómo la cúpula de hierro no está resistiendo del todo, hermanos. Misiles han caído en Tel Aviv y en ciudades cosmopolitas importantes en el mundo. Y es sorprendente, hermanos, Israel se sabe defender, sabe proteger a su gente, protege mucho la vida del pueblo judío, y bueno, pues está la guerra. La pregunta es, ¿les gustaría hacer una visita a Israel si nos dieran los boletos gratis? Es lo que yo digo de la Indiana, que según es judío, ya se fue con Chile allá. Yo, aunque sea judío, Tal vez diríamos, bueno, con tal de pisar Tierra Santa, con tal de estar ahí, sí, o diríamos no, porque es un momento muy peligroso, muy riesgoso, ¿no? O sea, no se antoja a como cuando todo está tranquilo y tú disfrutas el tour y vas recorriendo todos los lugares. Bueno, hermanos, pero ¿qué tal que nos dijeran, váyanse a vivir, les regalamos una casa? Ahí, aunque sea, lo ponemos en la frontera entre Gaza y no sé. Lo piensa uno, ¿no? Lo piensa uno de verdad. El pueblo judío tenía una invitación similar, tenía un llamado de Dios similar cuando Dios los va a introducir en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, en ese lugar había habitantes, y Dios sabía que esa gente les haría la guerra, y Dios sabía que esa gente sería riesgoso, pero el pueblo de Israel confiaba en Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos? Dos cosas suceden. La primera es que en la frontera de la tierra de Israel, cuando va Moisés a introducir el pueblo es rebelde. Y vamos a empezar desde aquí. Vamos a empezar desde un pueblo que ya tiene pacto, tiene ley, que tiene muchas cosas de parte de Dios, pero que ahora en la realidad no está del todo obedeciendo a Dios. No está del todo confiando en Dios, no está del todo bien firme, como dijéramos, ¿no? No está del todo bien firme, está titubeando, porque la Biblia dice que 10 veces tentaron a Dios y las 10 veces Dios les mostró que Él era bueno todo el tiempo. El pueblo de Israel, en cierta manera, fue rebelde y duro de cerviz, que llevó a Israel entonces a peregrinar 40 años en el desierto, y esa generación, hermanos, perecer en el desierto. Simplemente Dios les dio el tiempo natural de vida y ellos paulatinamente fueron muriendo, pero hubo una generación que sí entró, los menores de 20, ¿verdad? Estos con una nueva actitud, ahora sí dijeron, conquistaremos. Y Josué introduce a Israel en la tierra prometida. Y ahora ya en la tierra prometida, hermanos, sucede lo segundo que les iba yo a mencionar, que Dios anticipadamente había dicho algo, y es que Dios le dijo, cuando entres en la tierra, acuérdate de obedecer mi palabra para que permanezcas. Que no solamente era entra a la tierra, sino permanece en la tierra. ¿Y cuál es la clave de la permanencia en la tierra de Israel? La clave de la permanencia en la tierra de Israel es esta:
Porque hermanos, si el pueblo que entra a la tierra de Israel y entra sin la palabra de Dios, sin la dirección de Dios, sin la educación de Dios, la tierra lo va a vomitar. Así dice la Escritura. Es decir, la tierra misma lo va a estar sacando. Y además de eso también dice Dios que había permitido que estos enemigos estuvieran. Si el pueblo de Israel no obedecía la palabra, estos enemigos se le iban a echar en guerra. Y si el pueblo obedecía la palabra, ¿qué iba a haber? Paz. Y Dios haría que hasta sus enemigos estarían en paz, porque el deseo de Dios de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida es para que ellos le obedezcan, para que sean una nación ejemplo, luz a las naciones, una nación modelo para que los demás pueblos vean cómo es el pueblo de Dios. Amén. Entonces, miren hermanos, como el día de hoy, ¿verdad? Si algunos de nosotros dijéramos, bueno, pues tengo las facilidades, tengo las oportunidades, y yo voy a Israel, y el que va a Israel se coloca en el centro del mundo, hermanos. Tengo amigos pastores recién conocidos que están viviendo en Jerusalén, que están viviendo en Israel, que ellos, ¿verdad?, desde ahí me están informando lo que ellos están viviendo allá en Israel, en Jerusalén y en diferentes lugares. Pero, ¿qué sentido hace o qué caso tendría si una persona quiere marchar hacia la tierra prometida y llegar a la tierra prometida y ver la arqueología, lo que fue la historia, visitar la sinagoga, visitar el monte de los olivos, visitar aquí y allá y allá, y qué lindo todo, qué bonito, qué devoción, qué fe? Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Por eso, hermanos, el discipulado completo y una preparación completa es lo que estamos diciendo. Que cualquiera que quiera ir allí debe de ir con la educación del Padre. Tiene que ir con el anhelo y el deseo de obediencia y de amor y de llevar el mensaje del Mesías. ¿Para qué? Para que la tierra no te vomite. Porque, hermanos, eso es lo que siempre ha sido. Por eso, hermanos, Israel ha tenido 4 exilios. 4 exilios, y el último, que es del 70 hasta el retorno al 1948 y todavía no completado. Pero, hermanos, esos 4 exilios fueron eso, que cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, hacía lo malo ante los ojos de Jehová, Él incrementaba a sus enemigos y la tierra los echaba afuera. Entonces, por eso, hermanos, eran dispersos, exiliados, y volvían a reconstruir el templo, pero volvían a salir, y así ha sido la historia. Eso es lo que tiene la tierra de Israel. Ahora, hermanos, nosotros que fuimos introducidos por nuestro libertador, que es Jesucristo, a nuestra tierra, no un espacio tangible y terrenal, nosotros recibimos una tierra, una herencia, y es la vida en el Espíritu. Amén. Nuestra herencia y nuestra tierra, la que se nos introdujo, es la vida en el Espíritu. Esa es a donde el Señor nos introdujo, ¿verdad? Él nos llevó a esto que no teníamos nosotros acceso, no tendríamos oportunidad de poder tener comunión con Dios, vida espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y al que Él le dé, es decir, a quien le revele, a quien le muestre el camino, a quien le haga libre. Los libres son los que pueden adorar a Dios, es decir, los libres solamente son aquellos que pueden tener comunión con Dios. Si se dijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nuestro Señor, hermanos, nos sacó de la tierra de esclavitud, es decir, del pecado, de la muerte, de la condenación, de la potestad de las tinieblas, y nos introduce a la vida en el Espíritu. Así que nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos una tierra que es esta vida espiritual que el Señor nos ha entregado y en la cual hay que permanecer. Pues si no permanecemos, también nos va a botar, también nos va a vomitar, también nos va a echar afuera, y al final, amados, en lugar de estar revestidos de la vida espiritual, vamos a estar vestidos de la carnalidad. Ahora entonces,
¿cómo vamos a lograr la permanencia si ya somos de Cristo, ya estamos en la vida espiritual y ya estamos centrados? Bueno, eso es lo que voy a decir una vez más y vuelvo a repetir, hermanos. Para una preparación completa y nosotros andar en el Espíritu y no andar en la carne, marchar en esta vida, hermanos, espiritual del Señor, es necesario que también como Israel pasemos de lo ideal a la realidad. Necesitamos, hermanos, necesitamos. Y entonces esto yo creo que les va a cobrar mucho aliento a todos ustedes. Pregunta número 1, hermanos: ¿cuántos tienen una total identificación con Jesús? ¿Tienen alguna duda de Cristo? ¿Tienen alguna duda del Señor? ¿Han recibido su salvación? ¿Han creído y reconocido a Jesús como el Mesías, el Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Dios? Amén. Estamos conectados con Él, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Escritura, de la palabra de Dios, sí. Porque, hermanos, en Israel, en el pueblo hebreo, el pueblo que salió de Egipto, pasó algo. Salieron las tribus de Israel, pero salieron gentes que no eran de las tribus, gentiles. Aquí es la figura clara. Los israelitas y las gentes salieron, y está escrito ahí en la ley de Moisés, está explicado esto. Pero estos unos salieron como la oportunidad de salir de la cárcel, se tomaron la oportunidad y se salieron con el pueblo hebreo, pero ellos no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Algunos no tenían nada que ver con el Dios de Israel, pero otros de las gentes sí tenían, así como nosotros. Querían, se identificaban, confiaban, querían estar cerca de Dios. Ahora con el pueblo hebreo, con las tribus de Israel, ¿qué pasaba? Lo mismo pasaba con las tribus de Israel, hermanos. Igual las tribus de Israel salieron, pero hubo unos que no se identificaban con el Dios de Israel, que no estaban apegados al Dios de Israel. Por eso, en cuanto apareció el becerro de oro, ¿verdad? No estaban conectados con el Dios de Israel, así que también dentro de las tribus hubo algunos que no tenían ninguna relación. Y hubo muchos que definitivamente estaban conectados con el Dios de Israel. Entonces, hermanos, una preparación completa para marchar en esta tierra es necesario pasar de lo ideal a la realidad. Es necesario entender que la vida de la fe, nuestra fe no es una fe de conceptos. Nuestra fe no es suficiente solamente tener las buenas enseñanzas o tener, ¿verdad?, las buenas indicaciones, buenas instrucciones. O sea, nuestra vida de fe consiste en saber y actuar. Amén. Nuestra vida de fe requiere de eso. Entonces, en la Biblia, hermanos, tenemos Santiago capítulo 1, verso 22 al 27, el texto base para que ustedes puedan acompañarme, por favor. Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre. Perdón, hermanos, estoy compartiendo la palabra, pero avísale a tu mami que sí voy. Gracias. Ok, shalom, gracias. Discúlpenme, hermanos. Perdón, es que ahorita paso por la hermana Rebeca para la iglesia Orisa. Seguimos en la lectura. No se me distraigan, ya casi voy a terminar. Dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, eso quiere decir que la pone en práctica, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, hermanos, se requiere de lo ideal a lo real. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo hebreo? Porque yo me quedé solamente diciéndoles lo ideal. Ahora es necesario empezar a actuar desde la realidad.
Porque muchas veces, hermanos, nos frustramos, la verdad, nos desalentamos y muchos hermanos viven bajo la culpabilidad cuando no logran cumplir, ¿verdad? Cuando no logran llevar a cabo la palabra de Dios. Y es esencial para poder marchar con Cristo, para caminar con el Señor, y que tengamos plena identificación con Él a pesar de nuestra realidad. Es decir, caminar con Jesús requiere de una tremenda dosis de realidad. Es decir, que se requiere, hermanos, que no pensemos más de nosotros mismos de lo que realmente somos, sino que entendamos quiénes somos. Que no pensemos de nosotros, no, yo soy muy bueno, no, yo soy muy santo, no, yo sí oro mucho, vamos a ver la realidad, cuál es nuestra realidad para que podamos empezar desde allí, no empezar desde el ideal, empezar a caminar desde mi realidad, porque así fue Israel. Israel caminó con Dios con dura cerviz. Israel tentó al Señor en muchas ocasiones. Israel era un pueblo que dudaba, pero Dios fue fiel con ellos. Por eso, hermanos, la Biblia a partir de aquí nos cuenta eso. Y no nos dice que Israel fue el pueblo más bueno, que Israel fue el pueblo más obediente. No, empieza con la adoración del becerro de oro. Y cuando el pueblo de Israel se equivoca y tropieza y falla, y Dios permanece fiel. Y Él permanece caminándolos y guiándolos todavía. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que caminar y empezar desde nuestra realidad. El texto decía, no os engañéis a vosotros mismos. Tenemos que saber desde dónde vamos a arrancar y hacia dónde vamos a ir. Y entenderlo, hermanos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Él no nos eligió ni nos llamó siendo perfectos. Él nos eligió ni nos llamó siendo los más buenos o los mejores. Así como estábamos en esa situación, y nada toma por sorpresa al Señor. Pero ¿qué es lo que nos mantiene todavía agarrados de la mano de Cristo? Es esto que decíamos, esa conexión, es que yo no lo puedo dejar muy a pesar de todo. Pero entonces, si esta es mi realidad, si este es quien soy yo, si no me voy a engañar a mí mismo y no voy a tratar de aparentar, porque uno de los grandes problemas del mundo y también de la iglesia es la apariencia. Tratar de aparentar, apariencia de piedad o religiosidad. La gente se escuda porque no puede resolver este asunto cuando el Señor dice que Él espera que seamos sinceros, que seamos francos delante de Él y que podamos decirle, Señor, te fallamos en esto, y Él nos perdona y nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén. Él nos perdona. Pero entonces Él espera que nosotros entendamos que debemos de empezar de nuestra realidad, de pasar de lo ideal a vivir la realidad, como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo vivió su realidad y la tuvo que confrontar y tuvo que cruzar con ella. Y así nosotros también, hermanos, necesitamos cruzar con ellas y entendernos y reconocernos y sabernos. Dios no nos va a dejar, pero desde ahí vamos a empezar. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Hebreos 6, 1, 2. Por tanto, dejando ya, es decir, hermanos, dejando ya en claro, lo voy a leer como debe ser. Por tanto, dejando ya en claro los primeros rudimentos o enseñanzas de la doctrina de Cristo, una vez que ya te quedó clara cuál es la doctrina de Cristo básica, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. O sea, ya hablamos de los primeros pasos, y otra vez hay que volverle a decir los primeros pasos, y otra vez hay que volver a repetir los primeros. No, ¿ya no entendiste? Hay que continuar. No nos vamos a quedar toda la vida siempre como bebés espirituales, ¿verdad? Sí. O sea, no quiere decir que dejando, o sea, ya la doctrina de Cristo ya no, ahora otra cosa, no. Ya te quedó en claro, ahora sobre esto vamos a continuar. Amén. Bueno, seguimos. Entonces dice, no echando claro otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo en la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cómo que esto haremos? O sea, ¿qué es lo que haremos? Para que se entienda, hermanos, ¿qué es lo que haremos? Dejaremos en claro cuáles son los fundamentos
Y una vez que la iglesia tenga claros los fundamentos y ya bien plantados, vamos a avanzar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto mismo, una preparación completa es, ¿verdad? Tengo un fundamento y debo de continuar. Todo cristiano comienza tomando leche espiritual, pero tiene que llegar a comer alimento sólido. Ayer estuve aquí en la noche en Maltrata, hermanos, subí con algunos pastores amigos y me invitaron a comer, hermanos, una bisteciza. Yo dije, sí voy, aquí cerquita con un pastor amigo, y ahí estuvimos platicando, conversando, y come, hermano. No pensé que fuera yo a comer tanto, y dije, ¿cómo le voy a hacer con tanta carne que comí? Pero qué rica, ¿sí o no, hermanos? No, una rachera y acompañada con una cebolla y una salsa, y, no, delicioso. Es más, hoy no desayuné, hermanos, porque todavía vengo bien empacado. Qué rico es, pues así es la vida espiritual. Pues es que no tomas carne porque no puedes digerir, todavía necesitas lechita. No, pero avancemos. Entonces la vida cristiana, la vida espiritual debe ser así. Termino, hermanos, termino con esto finalmente. Pasemos, hermanos, de solamente ser oidores a ser hacedores. Por eso en un principio dije, ¿verdad, hermanos? Algo comenzó hoy aquí. Por eso estás aquí, hermano. Y algo se movió, algo te trajo a este lugar. Y estás escuchando la palabra de Dios y creo que Dios te está hablando. Pero esto no es todo. Ahora que salgamos, hay que completarla, ¿sí? Hay que completarla porque algo empezó ya. Hay que concretarlo. Y así nos llevamos muchos años. Así nos llevamos mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero mis hermanos, si no concretamos, entonces estamos a medias. Y obediencia a medias, dice por ahí un predicador, obediencia a medias es desobediencia. Obediencia completa es obediencia completa. Preparación completa, discipulado completo, como dijo Jesús. ¿Quién es el hombre sensato? ¿A quién consideraré sabio? Aquel que oye mi palabra y la guarda. El que oye mi palabra y la pone en práctica, ese es el hombre sabio. No solamente es el que la oye, sino nosotros ya tenemos nuestro 50% bueno ganado. Ya se abonó en nuestra cuenta una buena cantidad, gloria a Dios, nos estamos enriqueciendo. Si, hermano, esto se contara en billetes, en dólares, estaría llena la iglesia, ¿verdad? Pero falta sabiduría. Nosotros, hermano, estamos en lo bueno, las cosas de Dios están ahí. Ya tenemos la mitad, nos falta la otra mitad para que esto sea completo. Amén. Para permanecer. Termino con esto, hermanos. Tenemos que pasar de la visión a la acción. Muy a pesar de las dificultades, muy a pesar de los retos, muy a pesar de lo difícil que pueda parecer, hay que actuar. De esto se trata la vida de la fe también. Ser hacedores y no solo oidores. Entonces, ninguno se desanime porque diga, bueno, a veces que yo escucho, pero me cuesta hacer. Tiene su ventaja porque hay quien hoy no escuchó la palabra de Dios. Entonces, no tiene algún recurso con el que apoyarse y seguir adelante. Pero los que hoy escuchamos la palabra de Dios, tenemos ventaja. Ahora, nos toca nada más dar el segundo paso. Caminar con Dios y caminar en la vida que se requiere. Dos piernas, ¿verdad? Con la primera das el y con la otra te apoyas y con la otra. Así es esto. Oidor y hacedor. ¿Quieres caminar con Cristo? Escúchalo y no hay más. Aquí ya no hay título, no hay cargo, no hay puesto, no hay nombramiento. Aquí solo Cristo dijo, oír y hacer, oír y hacer. De eso se trata. Mis hermanos, pónganse de pie. Gracias a Dios por su palabra. Amén, amén.